Pauline Oliveros fue una artista pionera de la música electrónica y creadora del concepto de la escucha profunda. Su trabajo en el ámbito de la improvisación, la meditación, la performance, la música electrónica y su labor como académica, editora y activista desborda cualquier intento de clasificación. En los años 60 participa en la fundación del San Francisco Tape Center, del que será primera directora tras su integración en Mills College. Su investigación en torno a la escucha y el sonido culmina con la creación de la Deep Listening Band y la fundación del Deep Listening Institute. El C3A de Córdoba organiza en el año 2020 la primera exposición retrospectiva de esta artista hasta el momento. Del calado de la figura de Pauline Oliveros da buena cuenta una lista de colaboradores, entre los que se encuentran los grandes músicos, coreógrafos y artistas de su época, como Steve Reich, John Cage, David Tudor, Merce Cunningham, Elaine Summers, Alison Knowles, Alan Caprow, Paula Josa Jones, Deborah Hay, Sonic Youth, Susan Marshall e Ion. La muestra que presenta el C3A incluye una selección de documentos inéditos, fotografías, grabaciones y audiovisuales mediante los que se recorre la trayectoria creativa de esta compositora. Pauline Oliveros nace en Houston, Texas, el 30 de mayo de 1932 y comienza a tocar el acordeón a la edad de 9 años. Fascinada por los sonidos naturales, a los 16 decide perseguir su sueño de convertirse en compositora. Tras estudiar en la Universidad de Houston, se traslada a vivir a San Francisco en 1952 y completa sus estudios en el San Francisco State College. En esta ciudad de la costa oeste de Estados Unidos, participa en la fundación del San Francisco Tape Music Center, junto a Morton Subotnick y Ramón Sender. I had been interested almost exclusively in electronic sound for a few years. And then there were instrumentalists who were beginning to make interesting sounds. Durante los años 60, la música de cassette y electrónica ocupa una parte importante del empeño creativo de Oliveros. En 1961 compone su primera pieza para cassette, Time Perspectives. En 1965 ejecuta Bye Bye Butterfly, una de las principales obras de ese periodo. En esta composición plantea cuestiones de género, tema que será recurrente en la trayectoria de la artista. También desde este momento, los conceptos de resonancia e improvisación emergen en su obra. A finales de los años 60 cambia el sistema de notación musical
y comienza a desarrollar sus partituras textuales en un periodo en el que se aleja de la música electrónica. El 13 de septiembre de 1970 publica en el New York Times un influyente artículo feminista bajo el título de "Y no las llamen mujeres compositoras". Muchos críticos y profesores no son capaces de hablar de las mujeres que son compositoras sin recurrir a un lenguaje burlón y condescendiente. Se refieren a ellas como señoras o damas compositoras, lady composers en inglés. Esta expresión es, con razón, un insulto para un gran número de compositoras que se respetan a sí mismas. En estos años desarrolla sus primeras meditaciones sónicas, precursoras del concepto de escucha profunda y que sirvieron de base para el ensayo publicado en 1973 en el que Oliveros reflexiona sobre la naturaleza de las meditaciones sónicas. Las meditaciones sónicas fueron desarrolladas para el ensemble de mujeres en sintonía con el movimiento feminista de los años 70. Oliveros hizo pública su condición de lesbiana y mantuvo una posición activa en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Usando cualquier sonido vocal, canta un tono que oigas en tu imaginación. Tras emitir tu tono, escucha el de otra persona y trata de afinar la voz para reproducirlo de la forma más exacta posible. Sigue alternando entre cantar un tono tuyo e imitar el tono de otra voz. Introduce los nuevos tonos que desees y adáptate a cuantas voces diferentes estén presentes. Canta con calidez. Durante los años 70, Pauline Oliveros colabora con la artista Alison Knowles, perteneciente al movimiento Fluxus. Estas colaboraciones salen del ámbito musical y sitúan a Oliveros en la órbita del arte conceptual. Fruto de esta colaboración, surgieron una serie de postales bajo el título de Teatro Postal. Pauline Oliveros trabaja con diagramas que sustituyen la notación musical tradicional para así emplear un nuevo sistema de representación de la composición musical. Las figuras geométricas establecen diversos emplazamientos de los intérpretes o estados meditativos, por ejemplo. La compositora nos explica cómo el punto dentro de un círculo representa el punto de atención focal y global. El uso de figuras simétricas conecta con la idea de mandala, así como con la idea de ritual. Mandala de coches, para 12 coches y aparcamiento vacío de un centro comercial. Los coches viajan hacia los otros desde 12 direcciones para formar un círculo, cada uno con estéreo de coche, ventanas abiertas. Interior, ajustar, historia, ritmo métrico, más bajo, tono, escucha, sonido, más alto, ritmo orgánico, metáfora, diferir,
Exterior. Ciudad de Abiko, Japón. 8 de octubre de 1989. En 1990 presenta en el Museo Whitney de Nueva York la obra Dream Horsepill, realizada en colaboración con Panayotis. El título es un juego de palabras alrededor del género de radioteatro alemán llamado Horsepill. Oliveros da un giro al nombre utilizando su similitud a la palabra caballo en inglés, horse, y a su vez con el término alemán Horsepill. Caballo celestial. Orgullo de caballo. Demonio caballo. Sombra de caballo. Resoplido de caballo. Caballo de nube. Caballo principal. Espíritu caballo. A los caballos, caballo medicinal. Pata de caballo, similar a un caballo. Haba. Remolque para caballos. Caballo de latón. El 8 de octubre de 1988 graba en la cisterna Dan Harpole del Parque Estatal Fort Worden, en Port Townsend, Washington. Esta fue la primera grabación de la Deep Listening Band y es el inicio de Deep Listening, escucha profunda, como práctica, forma de meditación y filosofía. Aunque no será hasta 2 años más tarde cuando se forme de manera oficial el grupo. Pauline Oliveros da el título de Deep Listening a la grabación y bautiza al grupo, integrado por Oliveros, David Gamper, Panayotis y Stuart Dempster, como The Deep Listening Band. Los retiros y talleres fueron parte del desarrollo de la escucha profunda. En 1991 se reunieron para el primer retiro en Rose Mountain, en las montañas del norte de Nuevo México. Cada retiro duraba 1 semana y en él se proponían escuchas de 24 horas al día que incluían tanto el periodo de sueño como el despertar. Las colaboraciones con coreógrafos y dramaturgos ocuparon también una parte relevante en la carrera de Pauline Oliveros. Desde Merce Cunningham hasta Deborah Hay, pasando por nombres como Paula Yosa Jones, Elaine Summers o Ion. Con Merce Cunningham colabora en 1969 componiendo la música de la obra Canfield, producción que contó con escenografía de Robert Morris y vestuario de Jasper Jones. Difference in Merce's work was that the dance goes its way, the music goes its way, and they're simply together because they are together, and whatever resonance there is occurs because of that. But there's a total independence of the music and the dance.
Son destacables también sus colaboraciones con la escritora Ayon, entre ellas Singa the Queen King, en torno al regente de Angola, Singa Bandi, representada en 1991. In what you call the Christian time, it was the year 1590 in our country of Ndango. Our great king, Ngola Kilawanji Kiasamba's beloved Njinga, was but a young child of 8 years. La muestra dedica un apartado a la relación de la compositora con la tecnología, desde sus primeras performances telemáticas a principios de los años 90 hasta sus colaboraciones con programadores, circuitos de modificación de sonidos o su colaboración con la Orquesta de Ordenadores Portátiles de la Universidad de Princeton. El 24 de noviembre de 2016, Pauline Oliveros fallece en su casa de Kingston, Nueva York, a la edad de 84 años, siendo reconocida como una de las compositoras más destacadas de su generación. Pero hoy día su contribución a la cultura de nuestro tiempo va más allá de lo estrictamente musical, extendiendo su influencia a los ámbitos del arte contemporáneo y el arte sonoro. La muestra en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía es la primera exposición que reconoce este legado de Pauline Oliveros.